Roberto, en tu experiencia, ¿cuáles de los temas que generan más interés entre los lectores o entre la audiencia? Bueno, creo que uno de los más importantes es el de las hipotecas, porque la gente quiere invertir, quiere comprar una casa con la intención de sacarle después rendimiento. Y eso nos lleva a que también el tema de las inversiones es uno de los más ocurridos. Siempre, a cada rato en la revista Dinero Inteligente nos preguntaban, oigan, ¿cuál es la mejor inversión? Y siempre la respuesta es, la mejor inversión depende de quién eres tú, qué es lo que quieres alcanzar y qué conocimientos tienes. En México lo que nos pasa, y yo creo que en todos lados, invertimos en aquello en lo que nos es familiar. O sea, si algún pariente invirtió en comprar una casa y ahora vive de sus rentas, entonces piensas que es una buena idea comprar una casa para rentarla y sacar algo de dinero de ahí. O en muchas colonias, mucha gente compra oro pensando que es una buena manera de conservar el valor de los recursos. Lo que tendríamos que hacer es ampliar el panorama de los lectores o de la audiencia de finanzas personales para que encontrara más opciones de inversión, pudiera analizar qué tan buenos rendimientos le pueden generar una inversión, sea en lo que sea, si es en bienes raíces, si es en oro, si es en fondos de inversión. El problema en México es que las inversiones son muy conservadoras, incluso clase media alta prefiere invertir en deuda, es decir, en instrumentos que pagan poco rendimiento pero que son muy seguros, y, y no hay inversiones un poco más arriesgadas, porque pues somos un poco miedosos, ¿no? A lo mejor nos ha pasado muchos gobiernos inestables que pensamos que no hay que arriesgarnos porque no vaya a ser que vaya a pasar algo. Y Y precisamente esta inestabilidad ha permitido también que se generen muchas riquezas, porque cuando tú eres inversionista y sabes ver los riesgos, pues también junto con cada crisis que ha vivido este país, de las que todo el tiempo te están diciendo que hemos vivido muchas, se han generado algunas fortunas porque supieron aprovechar las oportunidades que se daban en esas crisis. ¿Y cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Eh, Diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar es guardar una parte de tus recursos para usarlos después, guardarlos nada más. E invertir es destinar esos recursos con el propósito de que generen alguna ganancia. Y hay que subrayar propósito porque no siempre generan una ganancia. Y ahí el problema de la inversión, que tú estás invirtiendo y tienes el riesgo de que o generas alguna ganancia o no tengas ganancias. O puedas incluso tener pérdidas. Cuando inviertes en un negocio, cuando inviertes en comprarte una casa, siempre estás pensando en que puedes ganar o que también puedes perder. Ahora, eh, el riesgo es esta cuestión de que suban tus ganancias o que tengas pérdidas. Y hay una tendencia muy común de decir que yo no invierto porque es riesgoso, pero también la seguridad puede ser riesgosa, ¿no? Porque tienes tu dinero, a lo mejor lo tienes guardado en una cuenta de ahorro en el banco y de pronto hay una devaluación y ese dinero vale mucho menos que lo que habría valido si lo hubieras metido en un negocio, si lo hubieras metido en una casa, porque lo estabas protegiendo de las devaluaciones o lo estás protegiendo de los cambios durante el tiempo. Entonces la inversión te sirve para eh, pues poner tu dinero a trabajar. Y ahí el reportero de finanzas personales, ¿qué temas tendría como para seguir investigando o para como darles a los lectores opciones o información sobre invertir? Pues tiene que investigar todas las opciones que hay de inversiones dentro del sistema financiero tradicional. Los bancos hace algún tiempo empezaron a competir en fondos de inversión y después dejaron de competir porque se dieron cuenta que era muy caro atraer inversionistas y que los inversionistas mexicanos no les gusta mucho apostarle al riesgo y los bancos menos. Entonces tienen que ver qué opciones tienen los bancos, pero más allá de los bancos, qué otras opciones hay dentro del sistema financiero formal para invertir.
Y hay muchísimas, hay fondos de inversión a los cuales le entra muy poca gente. Hay posibilidades de invertir en la bolsa de valores y desde que yo estoy cubriendo estas cuestiones de finanzas personales, siempre nos dicen que no hay más allá de unas 200,000 cuentas de personas que invierten en la bolsa de valores, porque aparte de que el mercado es muy pequeño, hay muy poco conocimiento de las posibilidades que se tienen de ganancias. Se tiene la creencia de que la bolsa también es como para grandes capitales, ¿no? Y que uno como pequeño inversionista no podría tener acceso, ¿es verdad? Exacto, y no exploramos todas las posibilidades que hay y todas las posibilidades que nos dan los fondos de inversión, de invertir no solamente en la Bolsa de Valores de México, sino invertir en bolsas de valores de todo el mundo y que ya existen en México, pero muy poca gente lo conoce. ¿Qué es un fondo de inversión? Son grupos de personas que compran títulos de diferentes compañías, o sea, pueden comprarle deuda a Bimbo o a FEMSA o a compañías famosas o no tan famosas, o pueden comprar acciones también de diferentes compañías. Es grupos de personas que se juntan para invertir entre ellas. Y obtienen los rendimientos de esas mismas acciones. Y obtienen los rendimientos de esas mismas acciones. Y mucho de la tarea del reportero es encontrar qué tan vigiladas están por las autoridades, qué tan seguras son esas instituciones y ayudar a las personas a encontrar la seguridad en esas inversiones. Por eso es bien importante que las finanzas personales no se limiten a hacer recomendaciones, ¿no? Cuando tú haces recomendaciones, tendrías que ver qué tan practicables son esas recomendaciones que estás haciendo, ¿no? O sea, podrías decir, cuando eres inversionista busca un lugar seguro para invertir, ajá. Pero entonces lo que tú tendrías como reportero es cómo le hago para saber que un lugar es seguro para invertir, qué están haciendo las autoridades financieras, en dónde yo como inversionista normal o como consumidor puedo encontrar si una empresa es segura o no, si está vigilada o no. Es decir, todas esas, cada vez que haces una recomendación es una gran puerta de entrada para hacerte muchísimas preguntas y eso te va a generar muchísimas notas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahorra el 10% de tu ingreso. Bueno, pues entonces tendrías que saber en dónde ahorrarlo, qué tan posible es que la mayoría de los mexicanos ahorren ese 10% de ese ingreso, cómo le están haciendo, qué puedes hacer para mejorar. O sea, cada recomendación te genera muchísimas preguntas. Okay. Hay un concepto que es la tasa de interés compuesto, que a muchos a muchos periodistas que no tomamos antes clases de economía o finanzas, pues nos causa pues mucha curiosidad. Suena como bien interesante, ¿verdad? Suena como algo que alguien que ya es muy sofisticado en inversiones o en créditos. La tasa de interés compuesto es muy sencilla. Tú sabes que cuando tú prestas un dinero o cuando inviertes el dinero en algo, esperas un rendimiento. El rendimiento es el interés sobre ese dinero que estás prestando o ese dinero que estás invirtiendo. O el interés también es lo que te cobra la tarjeta de crédito por ese dinero que te está prestando, ¿no? Ese es el interés. La tasa de interés pues es la relación entre el interés y el dinero que metiste. Eso es lo simple, ¿no? Si tú pediste 10 pesos y te están pagando un peso por te cobran un peso por ese rendimiento, entonces la tasa de interés es 1/10, ¿no? Y esa es la tasa de interés simple. La tasa de interés compuesta es nada más los intereses que te están cobrando sobre el dinero que te prestaron originalmente, más los intereses que te cobran por los intereses que dejaste de pagar. O sea, el interés compuesto mide los intereses sobre los intereses de algo que te prestaron o de algo que tú prestaste para invertir. Ok. Y bueno, finalmente, ¿cuál dirías que es la mayor responsabilidad del reportero de finanzas personales? La mayor responsabilidad del reportero de finanzas personales, como el de todos los reporteros, es investigar, es ser lo más objetivo que puedas. Y sabes que encontrar los conflictos de intereses de las personas que te van a hablar, ¿no? Porque no es tan... yo creo que en todas las áreas del periodismo siempre va a haber un interés de alguien que te está comentando de algo, ¿no? Si te están hablando de política, es muy probable que una persona que está denunciando la corrupción de un político está buscando que ese político sea perseguido y no él, tal vez, ¿no? En el caso de los productos financieros,
Si alguien te está hablando de las maravillas de un seguro de gastos médicos, pues tienes que preguntarte qué obtiene él de vender seguros de gastos médicos, ¿no? O sea, siempre tienes que estar pensando en los intereses que tiene una persona en contarte algo. Tienes que ser lo más objetivo posible y en cuestionar la información que te están dando. Y en ese sentido, ¿crees que cuáles serán las mejores fuentes para estos temas? O sea, quizá no los que trabajen en una institución financiera, aunque los tengas que entrevistar, pero ¿cuáles podrían ser las fuentes más objetivas? Pues siempre los usuarios de esos servicios financieros, por qué están contratando los servicios, qué resultados han obtenido de ellos. Siempre hay que pensar en los usuarios o en los consumidores o en el ciudadano común, qué necesidades tiene y cómo le podría hacer para resolver esas necesidades. Bueno, gracias, Roberto. Gracias a ti.